Me llamo Pere Rusiñol, soy redactor de la revista Alternativas Económicas y bienvenidos a una nueva edición de Economía fuera del carril, una serie de videoentrevistas que hacemos en Alternativas Económicas con nuestros amigos del diario.es y la coproducción de Lucky, gracias a una ayuda de los proyectos singulares de la Generalitat de Cataluña. En Economía fuera del carril intentamos visibilizar y dar voz a economistas que tienen otro enfoque, otra mirada, otra forma de entender la economía. Habíamos empezado recientemente con Miren Echezarreta, con la que conversamos sobre economía marxista, y hoy tenemos con nosotros a Eloy Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eloy Serrano es el director de la Cátedra de Economía Social de Tecnocampus, centro vinculado a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Es experto en economía social, también en política internacional, colabora en el CIDOB y en muchos otros sitios, pero te hemos invitado sobre todo para hablar de economía social. Una visión, una mirada de la que Alternativas Económicas forma también parte, porque es una cooperativa de trabajo asociado, y que es un enfoque radicalmente diferente en muchos aspectos que iremos desarrollando a lo largo de esta entrevista, de la manera habitual de enfocar las empresas, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, Eloy, para empezar, si te parece, cuéntanos un poquito si es que hay alguna forma de sintetizar qué entendemos por economía social. Bueno, buenas tardes y Pere, muchas gracias por invitarme, por pensar en mí para este ciclo que ya con la anterior invitada ya apunta a cuestiones interesantes. De manera muy sintética, la economía, si tomamos una definición aristotélica de la economía, oikonomía es la gestión del hogar, y por lo tanto la economía bien entendida, según Aristóteles, es aquella que lo que hace es garantizar el bienestar de los integrantes. Por lo tanto, la economía social podríamos decir que es una disciplina que lo que hace es recuperar esa visión aristotélica de situar los recursos, que siempre son escasos, y las necesidades, que normalmente son más infinitas, gestionarlos de tal manera que proporcionen bienestar al conjunto de la comunidad y también al planeta. ¿Y en qué se diferenciaría entonces de la mirada ortodoxa o de la economía convencional, en la medida en que entiendo que la economía también, la convencional, la ortodoxa, dice pues, que es la mejor asignación posible de recursos para satisfacer las necesidades de la humanidad? ¿Cuál sería la diferencia de enfoque, a pesar de que podría parecer parecido, ¿no? Bueno, la economía, digamos, ortodoxa o capitalista, lo que pone en el centro es el capital. Y por lo tanto, las personas, los recursos del planeta se ordenan de tal manera que permitan maximizar el rendimiento de ese capital. La economía social lo entiende al revés, es decir, el capital es un instrumento para dar satisfacción a las necesidades de las personas y a la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces, eso es un cambio de paradigma que hace transformar muchas de las cosas, muchos de los indicadores o muchos de los conceptos, por ejemplo, el concepto beneficio, el concepto productividad, el concepto valor, ¿no? Y por lo tanto sitúa en un paradigma distinto la economía, ¿no? Además, hay una cuestión añadida, ¿no? Las empresas de base capitalista, el poder se sustenta en el capital y, por lo tanto, quien más capital tiene es el que manda y quien tiene capital es el que manda. La cual cosa quiere decir que son unidades productivas no democráticas, ¿no? Nosotros sabemos que cuando la concentración de capital se pone en pocas manos, ahí hay un déficit democrático. No hay ningún país donde haya muchísimas desigualdades y el sistema democrático esté consolidado. En cambio, sí sabemos países donde hay equidad y el sistema democrático está reforzado. Hay una relación de causa-efecto entre estas dos variables. ¿Y esta economía, digamos, que pone la vida en el centro o los valores en el centro, funciona? Lo digo en el sentido de, obviamente parece bonita,
pero la mayor parte de la economía tiene otros parámetros, que son el capital, el beneficio, que parece que motiva mucho a la gente que invierte y tiene motivación. Este otro paradigma queda muy bien, pero ¿funciona también? ¿Conocemos experiencias que funcionen? Bueno, aquí hay una cuestión que yo creo que la pregunta da la clave, ¿no?, de muchas de las cosas que dan. Vamos a ver, a veces confundimos, ¿no?, economía capitalista con economía de mercado. La economía capitalista es aquella que el factor de origen es el capital, el factor de poder de origen es el capital. La economía de mercado es cuando en el mercado se encuentran oferentes y demandantes. Puede haber una economía capitalista en el que no haya mercado, me viene a la cabeza pues monopolios. Y la economía social lo que nos dice es que puede haber mercado sin capitalismo. Por lo tanto, si el punto de encuentro es el mercado, la cooperativa o la sociedad laboral o la entidad que sea tiene que ofrecer un bien o servicio que dé satisfacción a un potencial cliente o consumidor. Y que en esa satisfacción el dinero, como no es una finalidad, sino que es un medio, sirva para que la organización pueda continuar prestando ese servicio. Por lo tanto, busca el beneficio también, para poder seguir funcionando como mínimo. Claro, busca el beneficio, pero no el beneficio pensado para retribuir un capital invertido, sino un beneficio que dote de sostenibilidad económica la acción. La economía social básicamente se sustenta en la idea de que un conjunto de personas, ya puede ser más reducido o mayor, tiene una necesidad que no puede ser cubierta individualmente. Y por lo tanto, esa necesidad se cubre mediante la cooperación, ¿no? Y la cooperativa es la forma en la que, por ejemplo, una cooperativa de trabajo, la función principal de la cooperativa es garantizar y promover puestos de trabajo. Una cooperativa de consumo, el objetivo es que aquellas personas que forman parte de la cooperativa tienen una necesidad de adquirir un bien, y por lo tanto el dinero, como lo entendemos, es un instrumento que garantice la cobertura de esa necesidad. Por lo tanto, el beneficio, yo diría que hay un elemento consustancial que es que la empresa, porque en el fondo es una empresa, tiene que tener una sostenibilidad económica. Yo lo subrayaba porque a veces hay gente que tiene una impresión, creo yo, equivocada, de que el dinero no es importante en la economía social. Obviamente entiendo que sirve a otros fines, pero toda empresa de economía social debe buscar la rentabilidad en un sentido de gestión de todos los puntos de vista, de conseguir dinero en contra de un arquetipo que parece que sea más una ONG o una... Entonces, para mí es importante asentar este principio, ¿no? Una cooperativa, la economía social, también busca el beneficio, entendido de otra forma, para otros fines, pero si no, ¿quién lo paga? Este es un elemento que tenemos muy claro en la cátedra, o es uno de los elementos que yo defiendo con más ímpetu, ¿no? No hay transformación sin viabilidad. Las cooperativas deben ser viables y es en esa viabilidad que consiguen dos cosas. La primera, autonomía. Autonomía de los poderes. De los poderes públicos, de los poderes privados, etc. Y la otra, sostenibilidad en el propio modelo de organización, ¿no? Y si nosotros no luchamos para plantear que la economía social es una manera de organizar la economía que es viable, que también es innovadora, que también afronta los retos del futuro y del presente, que además pretende también ser punta de lanza de un cambio estructural, solo se puede hacer mediante organizaciones dinámicas, fuertes y viables. Que además compiten en un mercado capitalista, porque el mercado de manera predominante es capitalista. Entonces, ¿eso cómo se conjuga? Porque, por un lado, me parece evidente que se necesita conseguir beneficios para la propia viabilidad, pero luego vas a un mercado que está hecho con unas reglas que no premian la cooperación y el amor.
Es un mercado salvaje. Claro. Sobre todo, las cooperativas o las empresas de economía social en general plantean retos de eficiencia distintos. ¿En qué sentido? Nosotros, cuando vamos a una empresa de carácter capitalista, de forma implícita estamos en una lucha, ¿no?, en el sentido de que la empresa quiere vendernos los productos lo más caro posible, nosotros comprarlo lo más barato posible, y ahí hay una correlación de fuerzas, ¿no?, en el que en función de la estructuración del mercado, el consumidor se queda con más excedente o el productor se queda con más excedente. Es decir, hay una lucha entre el oferente y el demandante. En las cooperativas eso no ocurre. Si nosotros vamos a una cooperativa de crédito en el que somos socios, esa organización no va a querer tener una relación extractiva con nosotros porque nosotros formamos parte de la organización. Y por lo tanto, esa lucha entre el excedente del productor y del demandante baja, y eso es un síntoma de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, Caja de Ingenieros pues fue una entidad que antes del 2007, en el 2006, 2004 y tal, pues parecía que podía incurrir en costes de oportunidad porque no invertía en el tocho, ¿no? O sea, que perdía oportunidades. Que perdía oportunidades. Bueno, después de eso, pues aquellas entidades que decían que Caja de Ingenieros estaba perdiendo oportunidades o han desaparecido o se han fusionado, o a veces el gerente ha pasado una temporada en prisión, mientras que Caja de Ingenieros ha mantenido una sostenibilidad y es fuente de estabilidad financiera, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Por ejemplo, esta entidad no tiene una voluntad extractiva con el cliente porque es socio, ¿no? Entonces, esa lucha se va diluyendo, y por lo tanto es muy importante también que el conjunto de la ciudadanía valore eso, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tiene la economía social es mejorar la comunicación. Pero cuando hablamos de valorarlo, entiendo que partiendo de una premisa que es que no consumo o no compro solamente por el hecho de que es cooperativa, lo tengo en cuenta porque me beneficia a mí, pero no es que lo haga como para apoyar, como quien estuviera apoyando a una ONG o apoyando... O sea, tiene que haber, entiendo, productos en el mercado perfectamente competitivos en un sentido de utilidad auténtica y de estar bien hechos para el consumidor. La profundidad del mercado comprometido es muy pequeña. Es muy pequeña. Y por lo tanto nosotros tenemos que llegar al gran público. Y llegar al gran público es presentar productos de calidad, a un precio razonable y tal. La cual cosa quiere decir que uno de los elementos que tiene que afrontar el cooperativismo es... porque el origen del cooperativismo está en el sufrimiento de la clase trabajadora en el 19, es, fíjate cómo la clase trabajadora está alejada del cooperativismo. ¿Sí? Sí, totalmente. Pero las cooperativas de trabajo están integradas por trabajadores, ¿no? Ese debate sigue siendo antitético, es decir, no sé si lo dices porque los sindicatos lo ven mal o la clase trabajadora. No, porque las cooperativas de consumo, por ejemplo, y ahora no quiero buscarme que nadie se moleste, sí, pero son, por ejemplo, están ubicadas en barrios donde la renta media es la que es. Encontramos cooperativas de consumo agroecológico y tal en determinados barrios y no en otros. Encontramos un segmento de población que es usuaria o socia de Caja de Ingenieros, pero no otro. Es decir, yo creo que parte del reto que tiene el cooperativismo es recuperar el vínculo con la clase trabajadora, ¿no? Aquí también podríamos debatir el concepto de clase trabajadora, de clase obrera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el público nos entiende cuando hablamos de la clase obrera. Y yo creo que ahí hay un reto importantísimo, porque el cooperativismo, yo pienso que, por decirlo de una manera simple,
no está muy presente en los polígonos industriales. A pesar de que sí que hay una tradición de cooperativismo y de economía social, pues en Cataluña teníamos experiencias como Molmatric, obviamente en Euskadi la corporación Mondragón Sí, es una gran corporación industrial, ¿no? O sea, sí. eso a veces nos olvidamos, pero son ejemplos de industria y por lo tanto con una clase obrera, pero que es también cooperativista. O sea, Claro. entiendo que no es una cosa blanco y negro. No, y además nada en la vida es unicausal. Pero sí que hay datos que nos tienen que hacer pensar, ¿no? Por ejemplo, en los años 80, cuando el proceso de reconversión industrial, la propensión a crear cooperativas era muchísimo más alta que durante la gran recesión o la crisis actual del COVID y de la inflación. Y yo creo que hay varios elementos, pero yo señalaría tres, ¿no? El primero es que el discurso neoliberal ha entrado con mucha fuerza, ¿no? Y por lo tanto nos viene a decir que los problemas individuales se resuelven individualmente. Con los emprendedores. Efectivamente, con los emprendedores. Y eso ha ido creando una porosidad en las universidades, en los espacios de promoción económica de la administración, en las gestorías, etcétera, etcétera. Es decir, un problema individual lo tienes que resolver individualmente. El segundo aspecto es la ruptura de relaciones entre el mundo sindical y el mundo cooperativo. Yo creo que ese es un elemento evidente. A pesar de que hay gente trabajando para volverlos a unir, ¿no? Yo creo sí, que sí, evidentemente. estamos en un buen momento en ese sentido. Por ejemplo, en Italia, cuando hubo la pandemia, rápidamente el mundo cooperativo y el mundo sindical firmó una alianza en el que el mundo sindical tomaba la responsabilidad de ser el piloto de alerta, de decir, mira, esta empresa no va bien, esta empresa va a cerrar, y rápidamente el mundo cooperativo acudía en la ayuda para reconvertir esa empresa en una cooperativa y mantener los puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que esto aquí y se puede ver en cualquier actividad que monte la economía social o el cooperativismo, rara vez uno encuentra los sindicatos, ¿no? Entonces, y en este aspecto, evidentemente no hay un único responsable. Yo creo que las dos digamos, los dos actores, ¿no? tienen algo que tal. Y el tercer elemento que bajo mi punto de vista ocurre es que a veces la economía social peca excesivamente de esto que tú has comentado antes, ¿no? La militancia por encima de la viabilidad, ¿no? Claro, eso lleva implícito una serie de cosas, en el que cuesta encontrar cooperativas en el mundo más cotidiano. Y por lo tanto, el tejido cooperativo actual no es mucho más grande que el que había hace 14 años atrás, o 15 o 20 años atrás, ¿no? Y por lo tanto, ese es un reto. Pero, en cambio, cualitativamente sí que yo tenía la sensación de que cualitativamente se ha alcanzado algunas cosas que estratégicamente muy importantes de la economía, la energía. O sea, hace 15 años no teníamos una alternativa potente de energía en el mundo cooperativo y ahora la hay, en la movilidad, en las telecomunicaciones. O sea, siendo verdad, al mismo tiempo creo que se ha crecido mucho, no solo desde un punto de vista cuantitativo, que esto probablemente con una perspectiva de 30 años no debe ser así, pero cualitativamente diría que la economía social tiene potencias o actores relevantes en todos los sectores, incluidos los estratégicos. ¿Estoy siendo muy optimista? No, estás siendo muy realista. Porque hay una cuestión importante, que es que en el cambio estructural que todos nosotros como sociedad, pienso yo, tenemos tres grandes retos, ¿no? Uno es el fortalecimiento del sistema democrático, la lucha contra las desigualdades y la lucha contra el cambio climático. Yo creo que estos son los tres retos más relevantes. La economía social es fuente inspiradora de los tres. Y por lo tanto, no se puede hacer un cambio estructural
sin tener en cuenta la economía social. Y por lo tanto, evidentemente, tenemos experiencias en sectores estratégicos, como tú has dicho, en el que efectivamente hay entidades de la economía social. Pero lo que a mí me preocupa más es que la economía social pueda ser fuente doctrinal de este cambio y el sector lo capitalice poco. El sector lo capitalice poco y en cambio sea fuente inspiradora para washings. Efectivamente. ¿Y eso cómo se evita? Es decir, hay un marco que, en mi opinión, está impregnándose de estas ideas y, por lo tanto, a las empresas capitalistas les gusta hacer ver pues, que son democráticas, que tienen propósito, ahora hablan del propósito todo el rato, que contribuyen a resolvernos de la crisis medioambiental. Tendría que haber una afluencia masiva de gente diciendo quiero ir a hacer cooperativas para, con mi trabajo, ganarme la vida y al mismo tiempo contribuir a mejorar el mundo, ¿no? En ese sentido. Pero en cambio es el capitalismo el que intenta apropiárselo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahora estoy leyendo el último libro de Daron Acemoglu. ¿Quién es este señor? Ese señor es un economista del MIT que hace trabajos utilizando la metodología de la historia económica, y las tesis principales de Acemoglu vendríamos a decir que es el institucionalismo, ¿no? El institucionalismo entendido como, él dice que en el desarrollo de la economía y de las sociedades, el marco institucional, es decir, las reglas de juego donde se va a jugar, es un factor determinante para saber cómo va a ser el juego, ¿no? Y por lo tanto, él habla de reglas formales e informales, ¿no? Una de las cuestiones que trata el último libro que estoy leyendo de él es el elemento del cambio tecnológico y el poder, ¿no? Pero hay una parte muy importante del libro, ¿no? En el que él habla de la persuasión. La persuasión. Y el mundo capitalista trabaja muy bien la persuasión. Yo creo que la economía social debería trabajar la persuasión. No trabajar a ver cómo lo digo suavemente, no trabajar la moralidad, sino la persuasión. No la sanción, no decir que eres un mal ciudadano sino al contrario. Decir, oye, vamos a recuperar sentido de comunidad, vamos a entender que somos una especie en el que nosotros no estamos inseridos en el ciclo de la naturaleza, sino que rompemos ese círculo para ser extractivos y eso nos está cayendo el planeta encima. Vamos a desarrollarnos desde otro punto de vista y en ese sentido yo creo que es muy necesario el relato de persuasión. Y cuando digo de persuasión no estoy diciendo de manipulación, sino una persuasión pedagógica y didáctica que atraiga, ¿no? Yo creo que a veces la economía social o el cooperativismo puede pecar un poco de no ser tan persuasivo y más sancionador, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, entiendo que estamos hablando, digamos, de un continuador de Veblen y de toda esa gente de que subraya la importancia de las instituciones para determinar el marco y, por lo tanto, para, en la práctica, favorecer a unos y perjudicar a otros, ¿no? Sí. Eso de la persuasión está muy bien, pero el marco es el definido por el capitalismo y luego, además, para hacer empresas, para hacer cosas, necesitas capital. Porque tú, por mucho que tengas una gran ilusión y te juntes con gente para trabajar, para montar una empresa, necesitas capital. Y eso, hasta que no la montas, no te encuentras. ¿Cómo lo haces desde la economía social para acceder a capital? ¿Qué incentivos tiene el capital para invertir? El capital no digo como clase, sino dinero para invertirse en economía social, si no hay una rentabilidad importante, que es lo que mueve al capital. El capitalismo tiene la ventaja de que el capital lo atrae porque le paga muy bien. La economía social no paga al capital apenas. Entonces, esto es una cosa muy real, más allá de la persuasión, cómo superar este obstáculo del acceso al capital y competir con el capitalismo con sus armas. Es complicado. Bueno, yo pienso que hay una cuestión que las cooperativas y a las empresas de economía social no deben de tener miedo, que es a crecer.
El crecimiento supone expandir, ¿no?, el impacto de la entidad. Y se puede crecer de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento orgánico es el que caracteriza a las cooperativas. Para que nos entendamos, el crecimiento orgánico es aquel en el que tú vas creciendo de manera racional a partir de ampliar tu cartera de clientes, o a partir de ampliar tal, y tú vas haciendo un proceso en el que rehuyes crecimientos bruscos que luego generen pues, fuertes endeudamientos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que no hay que tener miedo a crecer. Y luego, otro elemento importantísimo es la intercooperación y las alianzas, ¿no? Las alianzas como un elemento, antes has comentado el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón son cooperativas grandes que se han agrupado entre ellas y han conseguido masa crítica. A partir de ese grupo, pues por ejemplo ha salido una cooperativa de crédito potentísima como es el Laboral Kutxa. Bueno, ya tenemos fuentes de financiación, ¿no? Y por lo tanto ese es un elemento. Y también es evidente que el capital debe acudir también a la economía social buscando una rentabilidad, pero entendiendo que el cómo es tan importante como el qué, ¿no? Es decir, yo cuando en la universidad les digo a mis alumnos, os voy a decir, ¿no?, por ejemplo, un gestor que ha incrementado las ventas un 25%, ha reducido los costes un 12% y ha mejorado la rentabilidad un 7%. ¿Es un mal gestor o un buen gestor? Todos me dicen, un muy buen gestor. Y digo, bueno, nadie me ha preguntado cómo lo ha hecho. Claro. Por lo tanto, el cómo se tiene que incorporar en la función tanto de producción como de demanda. O sea, no los debe servir. Por ejemplo, otra de las cosas y ahora en las últimas investigaciones que estoy haciendo estoy tratando este asunto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la universidad, una asignatura de internacionalización de la empresa, ¿no? Diríamos, o lo que dice la economía mainstream, ¿no? Diríamos, pues mira, fabricar un jersey en Mataró cuesta 10 euros. Hacerlo en la India cuesta 2. Si los costes de transacción son menos de 8, vale la pena poner la fábrica en la India. Y por lo tanto, es una decisión racional cerrar la fábrica en Mataró y poner la producción en la India. Aunque no tengas incorporado la huella ecológica. Efectivamente. Etcétera. Entonces, este es un elemento cuantitativo, pero luego falta el cualitativo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las 20 personas de Mataró que han perdido el empleo? Esa decisión de incremento de la rentabilidad de la empresa se endosa a los presupuestos públicos. Entre todos pagamos que ese señor vaya a ganar más dinero. Segundo, está conseguir ventajas competitivas en la India a partir de un factor que es la pobreza. Y por lo tanto, la economía clásica dirá, bueno, la India tiene ventaja competitiva en el factor trabajo. No, vamos a decirlo las cosas claras. Tiene ventaja competitiva porque hay pobreza y no hay un marco institucional que proteja eso. Y luego está, por ejemplo, la huella ecológica que tú decías. Bueno, estos tres ámbitos no se incorporan en el análisis empresarial, ni parece que la ciudadanía demande que se incorporen. Sí, sí. Y ahí es donde está el reto. Pero incluso incorporando todo esto, ¿no? El acceso al capital, vamos a hablar en concreto. Yo estoy dudando entre hacer una empresa capitalista o una empresa cooperativa, somos tres. Todas las escuelas de gestión, todo el mundo te invita, obviamente, a hacer una empresa capitalista porque nadie te dice que está la opción cooperativa. Pero si aún así vas a la opción cooperativa, luego necesitarás firmar pólizas con bancos, necesitarás pedir créditos, porque toda empresa, sobre todo cuando nace, necesita capital. El sistema financiero, el sistema en el que nos movemos, ¿está preparado para entender el valor añadido de mi empresa que no se refleja en la contabilidad pensada para las otras empresas? No. ¿Y entonces? Ahí está, ahí hay un reto también de explicación de lo que es una cooperativa, ¿no? Esa es una de las razones, por ejemplo, que en los años 80 en España se impulsó una figura que es las sociedades anónimas laborales,
porque se mantenía la propiedad en los trabajadores, pero al ser una sociedad anónima, el banco entendía el balance, ¿no? Y se salvaba esta barbaridad, ¿no? Porque un socio colaborador, por ejemplo, de una cooperativa a lo mejor cuenta como deuda, claro, en lugar de como capital. Efectivamente, claro. Ese elemento, por eso es muy importante, por eso es extraordinariamente importante elevar la economía social como disciplina científica. Por varias razones. La primera, nosotros no podemos defender la economía social mediante supuestos, sino tenemos que defenderla mediante evidencias. Y por lo tanto necesitamos un corpus analítico muy potente que dé solvencia a lo que tú y yo estamos hablando hoy. Eso es fundamental. ¿Y en eso cómo estamos? Muy mal. Muy Caray. mal. Muy mal. Muy mal. Pero tú eres un director de una cátedra de la universidad. Por eso Estás hablo. haciendo autocrítica, digamos. Por eso hablo con conocimiento de causa, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacer un paper sobre la gobernanza democrática cuesta mucho que te lo publique una revista científica top, porque dicen, bueno, esto de la gestión democrática, bueno, ¿esto qué es? O sea, las empresas... Pero esto es un pez que se muerde la cola. Claro. ¿Por qué no hay otras revistas? No, y entonces, pero esas son las reglas de juego. Y tenemos que jugar allí. Tenemos que jugar ahí. Tenemos que trabajar para hacer tesis doctorales en economía social. Pero parecen unas reglas del juego extremadamente trucadas, ¿no? Bueno, porque, claro, mandan ellos. Hay que revertir la correlación de fuerzas. Y nosotros no podemos hacer como Matrix de montarnos una realidad paralela. Las reglas de juego son esas. Y es en el debate científico es donde tenemos que plantar batalla. No tenemos que ir a debatir entre los que ya estamos de acuerdo. Sin embargo, en este mismo debate entiendo que hay otra posibilidad que yo diría que se está haciendo bastante, que es, bueno, el sistema financiero convencional no lo entiende, montemos otro sistema financiero. Digamos que en eso hay una tradición en España importante de las cajas, de las cooperativas de crédito. En los últimos años han nacido experiencias importantes de banca ética cooperativa y de cooperativas, digamos, de gestión financiera o técnicamente, no sé cómo, de servicios financieros. Y por lo tanto esas entidades sí que entienden esas dinámicas. Entiendo que hay que trabajar en paralelo. Hay que trabajar en paralelo y luego, aparte de la investigación, hay que trabajar en la docencia universitaria. No puede ser que haya economistas en este país que salgan de la facultad y no les hayan hablado de la teoría del bien común, no les hayan hablado de la gestión democrática, no les hayan hablado de la teoría de la plusvalua, que eso es una cosa que ven en primero, cuando hacen contabilidad y les dicen que la cuenta 6 tiene que ser más pequeña que la cuenta 7, pues te están explicando la teoría de la... ¿Qué significa la cuenta 6 y la cuenta 7? La cuenta 7 son las ventas. La cuenta 6 son los costes. Normalmente los costes laborales son los más importantes en la cuenta 6. Quiere decir que ese trabajo ha generado un valor que está retribuido en una cantidad menor al valor que ha generado. Y esa diferencia es la plusvalua que se la queda el propietario de la empresa. Y por lo tanto, un trabajador siempre generará más valor que el salario que retribuye. Claro, eso, si nosotros analizamos las obras de Piketty o de Milanovic, lo que vemos es que desde hace ya bastantes décadas las rentas del capital van hacia arriba y las rentas del trabajo van hacia abajo. Y yo creo que allí la economía social también tiene otro aporte a realizar. Nosotros cuando hay una campaña electoral y vemos las propuestas de los diferentes partidos, vemos que normalmente las propuestas de los partidos son propuestas ex post, es decir, dejamos que el sistema reproduzca un desaguisado y la política lo va a corregir luego. Es decir, dejamos que haya rentas del capital hacia arriba y rentas del capital hacia abajo y luego con la fiscalidad o con el estado del bienestar o con las políticas públicas vamos a corregir eso.
La economía social es una medida ex ante, porque evita muchas cosas, evita ese elemento de las desigualdades, porque el perceptor de las rentas del trabajo y del capital son la misma persona. Como sitúa el dinero como un instrumento, también tiene externalidades positivas en la relación, en la sostenibilidad ambiental y también en la tercera pata de la sostenibilidad, que es la social. Y eso genera un marco en el desarrollo económico que evita que los poderes públicos, ¿no? que las instituciones tengan que arreglar cuestiones porque ya no se producen. Digamos que la economía social y las cooperativas hacen preredistribución de la riqueza, ¿no? Entiendo que la economía social también es muy fuerte en términos convencionales, en capacidad de flexibilización, ¿no? Que algunos pueden decir, eso es autoexplotación, pero bueno, ante una crisis, como la prioridad es mantener el puesto de trabajo, Claro. pues me bajo el sueldo, pero no para que un dueño luego, cuando las cosas vayan bien, no reparta las ganancias, sino porque yo también soy el propietario. Entonces, en términos clásicos, es un gran activo de la economía social, esa flexibilidad, esa productividad, ese compromiso con una empresa que es tuya. Claro. Y no solo eso, que al ser democrática, los costes y los sacrificios cuando las cosas no van bien se reparten equitativamente. En cambio, en las empresas capitalistas no democráticas, cuando las cosas no van bien, el poder es el último lugar donde llega el ajuste. Primero llega abajo, ¿no? Y nos hemos, por ejemplo, hace un par o tres de años nos encontramos situaciones dantescas en el sistema financiero, en el que veíamos entidades financieras ganando dinero, altos directivos duplicándose o triplicándose el sueldo y a la vez promoviendo unos ERES de echar a la calle a 9.000 personas de la noche al día, ¿no? Eso solo se puede producir cuando las unidades productivas no son democráticas. En el caso de la banca en particular, también la morosidad suele ser mucho más baja en la banca cooperativa. Muchísimo más baja. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque el principio de prudencia prevalece en cuanto a que los recursos son de la comunidad. Y por lo tanto, no hay un afán de hacer más clientes, sino hay un afán, la eficiencia no está en que yo he vendido más hipotecas, la eficiencia está en el que yo he otorgado correctamente esas hipotecas. Por eso las cooperativas de crédito no fueron rescatadas en el año 2011, 2012, etcétera, etcétera. Y otras entidades sí, ¿no? El objetivo de las cooperativas de crédito es suministrar financiación a los integrantes, la cual cosa, si yo vendo preferentes o sea, me estoy haciendo trampas al solitario, no estoy siendo honesto conmigo mismo, porque soy oferente y demandante a la misma vez, ¿no? O sea, yo no puedo fomentar una venta de preferentes cuando luego en la asamblea tendré que votar esa gestión. Claro. Y entiendo que también hay una mentalidad de el objetivo es recuperar la hipoteca, no ejecutarla para luego quedarme otra cosa, porque al final entiendo que la banca cooperativa, su objetivo obviamente es que te devuelvan el crédito, pero este es el objetivo principal y por lo tanto las posibilidades de renegociarlo y de otras cosas, claro, para que no conste como moroso, sino que realmente se pueda acabar devolviendo, claro, son más altas. Entiendo que ese es otro factor importante. Efectivamente, porque el concepto negocio es distinto. No hay una voluntad de maximizar lo que te comentaba antes, no hay una voluntad de quedarse con el excedente del cliente. Lo que hay es una voluntad de usar unos recursos escasos para un fin. ¿Y el fin cuál es? Pues que esta persona se pueda comprar un piso. ¿Qué es lo que va a hacer una cooperativa de crédito? Ser honesta con esa persona. Oye, mira, tus ingresos no llegan para este piso, busca otro. Sí, porque si te damos esa hipoteca, tú vas a tener un problema de solvencia, tú vas a tener un problema para llegar al final de mes, tú vas a tener un problema para tal, que luego ese problema nos va a recaer hacia nosotros, ¿no? Pero ese sentido de la comunidad... que entiendo que se aplica en todos los sectores. Por ejemplo, contrata una eléctrica, el objetivo de la eléctrica no es maximizar beneficios para repartirlo en dividendos, claro, o en el capital, claro, sino
garantizar que estás consumiendo la energía necesaria, pero a lo mejor hasta te ayudará a consumir menos, porque el planeta necesita que gastemos menos energía y por lo tanto la tarea de esta cooperativa será incluso que gastes menos, que reduzcas la factura. Efectivamente. Y lo mismo con la telefonía, lo mismo con... Efectivamente. Entonces es un cambio de concepto total, ¿no? Sí, y la raíz de todo esto vuelve a ser, como hemos empezado esta entrevista, ¿no? Esta visión aristotélica de los recursos escasos, ¿no? Uno cuando era Navidad iba a casa de la abuela repartía los langostinos equitativamente para cada uno. No dejaba los langostinos encima de la mesa y decía, venga, que cada uno coja qué tal, porque va a haber una mano invisible que va a repartir eficientemente los langostinos entre todos los miembros de la familia. No, incluso ella, de golpe y porrazo, recordamos que en aquel momento ya no tenía hambre y repartía los suyos a los tal. Si no hay sentido de la comunidad, estas cosas no pueden funcionar. Antes hablabas de que no tengan miedo a crecer las cooperativas, ¿no? ¿Cómo hacerlo para no perder los valores del cooperativismo? Porque yo no conozco bien, por eso te lo pregunto, si las cooperativas que han crecido han logrado mantener estos valores, sobre todo el de la democracia, el de la participación de la democracia, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer una cooperativa que quiere crecer? ¿Nombrar a un trabajador que vele porque se mantienen los valores o cómo se hace? Bueno, aquí yo creo que es otro de los factores clave, ¿no? Porque uno de los elementos que caracterizan la economía social y el cooperativismo es la gestión democrática. Gestionar democráticamente es más cansino que hacerlo autoritariamente, ¿no? Y yo creo que hay dos elementos clave, ¿no? El primero es establecer una arquitectura en las cooperativas que fomenten la participación y la asunción de responsabilidades, y luego entender qué significa la gestión democrática. La gestión democrática, las cooperativas, y déjame ir un poquito hacia atrás, ¿no? Porque esto es uno de los elementos que también con mis alumnos algunas veces hablamos, ¿no? El cooperativismo tiene que tener claro una cosa que vimos por televisión el día que nos encerraron en casa por la pandemia. Todos tenemos en la mente las autopistas vacías, las vías del tren sin trenes y los aeropuertos sin aviones y los puertos sin barcos, ¿no? Y en aquel momento el PIB cayó más que cuando la guerra civil. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Básicamente ocurrió una cosa, que el trabajo no acudió a los puestos de trabajo. Por lo tanto, cuando el trabajo no va, no hay actividad. Y la economía social lo que nos dice es que puede haber empresa sin empresario, pero no puede haber la empresa sin trabajador. Y ese es un elemento muy clave para entender que a partir de aquí la gestión democrática está en la base que permita que no haya un patrón. Y para hacer eso es muy importante el sentido de responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Georges Brassens decía, soy tan anarquista que paso por los pasos cebra porque así garantizo que no va a existir un guardia que me multe. Si democráticamente hemos decidido que pasamos por los pasos cebra, la libertad es cumplir lo que democráticamente hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, el concepto de democracia está muy ligada a la capacidad de consensos, ¿no? Y ahora voy a explicar una anécdota y que nadie se sienta mal, sino que tome un poco el concepto de lo que quiero decir. Yo recuerdo un día que mi abuelo era anarquista, hizo la guerra civil con la CNT, se fue al frente de voluntario con 16 años. Yo recuerdo que un día
le pregunté, abuelo, ¿qué diferencia hay entre un comunista y un anarquista? Y él me dijo, mira, no es el papel del partido, ni es el papel del líder, ni el papel de... No, eso no va por ahí, ni el papel del Estado, ni nada de esto. Y yo dije, bueno, ¿y por dónde va? Dice, mira, un comunista te dejará hablar porque tienes derecho a hablar. Digo, bueno, eso está bien. Eso tiene... Digo, y un anarquista, dice, un anarquista te dejará hablar porque a lo mejor tienes razón. La gestión democrática de las cooperativas, la democracia, y eso en este país lo hemos olvidado bastante, no es el derecho a hablar, es la obligación a escuchar. Y ese es el gran sentido de la democracia, porque la democracia quiere decir llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos quiere decir ceder. Y ceder no es una derrota, si el nuevo acuerdo es un punto de partida para acuerdos superiores. Pero esto que filosóficamente lo explicas muy bien, ¿cómo se traslada a una empresa que de repente cooperativa ha crecido y tiene 1000 trabajadores? Bueno, ¿Cómo garantizar que esto es eficiente? Vamos a ver, no se crece de 0 a 1000 de golpe. O sea, se crece de 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 25, de 25 a tal. Por lo tanto, las estructuras organizativas de la gobernanza tienen que tener un elemento formativo que recuerde por qué hemos estado haciendo eso. ¿Cuál es la razón que nos ha llevado a montar eso? No hay que perder nunca que una cooperativa de trabajo de 1000 trabajadores, si esos 1000 trabajadores se olvidan que están en una cooperativa de trabajo y que la gestión es democrática y por lo tanto tienen que asumir responsabilidades y que por lo tanto tienen que aceptar las distintas opiniones, si olvidan eso y piensan que están en una empresa ordinaria, ese es el principio, lo que la Beatriz Webb anunció como la teoría de la degeneración. ¿De las cooperativas o en general? No, de las cooperativas. O sea, y eso se puede trasladar también a decir, bueno, cuando el sistema democrático de un país se desarrolla mucho, entonces ahí perdemos, bueno, claro, ¿cuándo se reafirma el sistema democrático? A partir de la toma de conciencia que tenemos un privilegio, que es que no tenemos un patrón, una autoridad centralizada, que se queda con nuestro excedente, pero también eso implica una serie de responsabilidades, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la formación de lo que es el espíritu de la economía social y el espíritu de la cooperativa es importantísimo. Las empresas grandes, cuando entran en esta teoría de la degeneración, es porque no han establecido mecanismos de gobernanza y de toma de conciencia de sus integrantes. Antes decías, puede haber empresas sin patrón, sí, las cooperativas, pero no empresas sin trabajadores. Efectivamente. ¿Qué cambia la inteligencia artificial de este marco? ¿Puede cambiar algo? Porque ya empieza a haber ideas de gente que quiere hacer empresas sin trabajadores, incluso periódicos creados por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, aquí hay un debate muy interesante y antes decías, el cooperativismo, tal, el futuro. Yo creo que a veces el cooperativismo en la economía social le echo en falta que estén debates de vanguardia. Como este, ¿no? Debates de vanguardia. A ver, en todo proceso de revolución tecnológica ha habido una mutación de los sectores productivos. Y cuando han mutado los sectores productivos, ha habido ganadores y perdedores y ha habido trabajadores que eran cualificados en una fase tecnológica que han perdido relevancia en otra, ¿no? Por eso en la revolución industrial, el movimiento luddita que rompía las máquinas, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo tan claro que con la inteligencia artificial, tirando de historia económica, con la inteligencia artificial vayan a desaparecer empleos. Van a desaparecer empleos y van a crearse de nuevos. Lo que sí tenemos que tener claro es que el ajuste no va a ser automático, va a ir pasando un tiempo. Este tiempo es importante que tengamos un estado del bienestar lo suficientemente fuerte como para que podamos sustentar comunitariamente las personas que en esta transición van a perder skills, ¿no? Pero luego está
quién tiene la ventaja en la nueva revolución tecnológica, ¿no? Y en la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, la materia primera son los datos, ¿no? Y, por ejemplo, Susan Raouf, una profesora de Harvard, ya ha trabajado un libro que se titula Capitalismo de Vigilancia, ¿no? Que ya trabaja un poco este elemento de que toda revolución tecnológica, y esto es, digamos, hay bastante evidencia histórica, cuando cambia el modo de producir, cambia el sistema político. O sea, no podemos entender la revolución tecnológica sin la caída del antiguo régimen. Bueno, ahora vamos a ver un cambio tecnológico y es de suponer que tenga que haber un cambio en la estructura política, ¿no? Yo pienso que la economía social ahí tiene mucho que decir, porque vamos a tener empresas generadoras de datos que tenemos que ver en manos de quien cae. Y no es lo mismo que caiga en manos de un señor que dice que él tiene la válvula de la guerra en Ucrania o que caiga en entidades de base democrática. ¿Pero no te parece que lamentablemente este debate está zanjado? Es decir, todas las grandes multinacionales que dominan el Big Data pues son de este señor y de su compañía. Entre otras razones, porque las grandes inversiones milmillonarias que se precisan no van a trabajo, van a tecnología. Y entonces, claro, la economía social que se basa en el valor trabajo, hay un nuevo paradigma que el valor añadido es la tecnología y chupar miles de millones en tecnología. Por lo tanto, yo escuchándote digo, caray, si este es el debate, ya está zanjado y hemos perdido por 100-0. ¿Qué va? ¿No? No. Porque ya esas empresas que controlan el dato ya son los grandes capitalistas de Silicon Valley y compañía. Claro, pero la economía social no tiene que hacer la guerra sola. Ahí está otro elemento cuando te decía el cambio en el sistema político, cuando hay un cambio en el sistema de producción, en la tecnología. Tú muy bien decías ahora, esta gente a nivel global tiene los datos. Bueno, es que a lo mejor tenemos que replantear el papel del Estado-Nación, ¿no? El famoso trilema de Dani Rodrik, globalización, democracia y Estado-Nación. Y a lo mejor lo que hay que hacer es, desde la economía social, también impulsar un nuevo marco de gobernanza que la política, que es el instrumento que tenemos la ciudadanía para contrarrestar el poder económico, también tenga una faceta que traspase las fronteras nacionales. Porque si no estamos yendo a la guerra mundial con la Guardia Urbana. Por lo tanto, no es solo el papel de la economía social, es el papel también del marco institucional de la economía que tiene que transformarse. Cuando vemos en la cumbre del clima un problema que es global, como son las emisiones, el calentamiento, estamos en el mes de febrero y hace un calor tremendo. Bueno, aquel planteamiento de que todo el planeta se está yendo al garete se plantea en perspectiva nacional. Bueno, esto es un sinsentido. Es un sinsentido. Por lo tanto, cada vez que cambia el sistema de producir, hay una transformación política. Si la economía social y las corrientes progresistas no hacen una innovación propositiva también de superar estas limitaciones de un Estado-nación que ya no da respuesta a los retos globales, pues entonces sí que lo tendremos difícil. Yo creo que el concepto de la economía social, en el sentido de la comunidad, en el sentido del fortalecimiento de la democracia, tiene que también trasladarse al marco institucional y de gobernanza. Si no, efectivamente, tenemos un problema. ¿Y crees que hay tiempo todavía? ¿O el cambio climático va a una velocidad que ya nos deja sin margen? Yo, como tengo hijas, quiero pensar que hay tiempo. Y pienso que lo que no tenemos es mucho tiempo. Y lo que tenemos es que transformar esa concepción lo más rápidamente posible. Fíjate que uno de los elementos que, bajo mi punto de vista, dificultan más esto
es que tú y yo estamos hablando desde un punto de vista racional. Pero desde hace ya algunas décadas la política y el relato en la calle es emocional. Los grandes conflictos que tenemos y que hemos tenido aquí en este país son de base o religiosa o nacionalista. Identitarios emocionales. La gente ha salido a la calle con banderas. Es igual, en Madrid con unas, aquí con otras. Pero con una cuestión muy localista, de identidad. Digamos que estamos mutando el sentido de la comunidad por el sentido de tribu. Y eso no favorece digamos, un federalismo político que pueda poner, que pueda regular a este señor que tiene los datos de todo el mundo. Y por lo tanto yo creo que también la bandera de la economía social se basa en fomentar un cierto federalismo político que traspase las identidades locales, ¿no? Como síntesis ya, a pesar de todos los retos que hemos abordado, que algunos tela marinera, te veo optimista, sí, pese siempre, a ello, siempre. Y con la economía social como la receta, digamos, de que nos tiene que sacar, de, como has dicho antes, de varios retos gordos a la vez. Sí, yo creo que la economía social es punta de lanza de esta transformación y la economía social tiene que llegar a más capas de la población y tiene que entender que tiene que jugar, tenemos que bajar a la arena y eso solo lo podemos hacer con entidades potentes, innovadoras, que afronten los retos del futuro y que sean instrumentos de fortalecimiento del sistema democrático desde la economía. Muchas gracias, Eloy. Gracias por explicárnoslo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hoy hemos hablado de economía social. En mi opinión, ha quedado clarísimo que hay otras maneras de ver la economía y además de hacer empresas y de tener una perspectiva diferente, siendo economía, obviamente, pero con una percepción diferente, no guiada por la lógica del beneficio y del capital, sino por el bien común y el interés de los trabajadores y de los ciudadanos. Y por lo tanto, este es el objetivo que tenemos con esta serie de videoentrevistas. Plantear maneras diferentes, fuera del carril de la ortodoxia económica, para inspirar a la gente que le interesa la economía de que no hay una única forma de verla. Gracias. Es una serie que hacemos Alternativas Económicas, El Diario, nuestros amigos de Lucky. Gracias también a nuestro sponsor que nos ha permitido tener esta experiencia, que es el proyecto singular de la economía social de la Generalitat de Catalunya. Hasta la próxima sesión.